el padre Fernando Torres, quien nos acompañará hoy en este tema de la formación permanente. Es misionero claretiano, nacido en Torrelavega, en España, en 1956. Fue ordenado sacerdote en 1981. Es licenciado en Teología Moral. Su experiencia: profesor durante 15 años en Teología Moral en Madrid, España, Curitiba, Brasil y Manila, Filipinas. Director sucesivamente de Publicaciones Claretianas de Madrid y el Editorial Claret de Barcelona. 8 años director del Colegio Mayor Jaime del Amo, Madrid. Tiene una amplia experiencia como ecónomo provincial en su congregación. Es experto en economía y vida religiosa. Ha ofrecido cursos y asesoría a varias congregaciones religiosas. Es escritor de libros y numerosos artículos en la revista Vida Religiosa sobre los diversos aspectos e implicaciones de la economía en la vida religiosa, en sus personas, comunidades y obras. Entre las producciones más resaltantes se encuentra el libro Vida Religiosa y Economía, sobre la administración y contabilidad en los institutos religiosos, en colaboración con Enrique Arenas. Es autor del blog La Gran Olvidada, Economía y Vida Religiosa. Es también asesor en directorio económico de algunas congregaciones y actualmente nos está asesorando en el directorio económico congregacional. Recibámonos con nuestra fraternidad dominica. Muchas gracias. Han empezado con la parábola del sembrador, lo cual me parece muy bien. En la parábola del sembrador, el sembrador es absolutamente generoso con la semilla, y la semilla es la palabra, claro. Nosotros no vamos a hablar exactamente de la semilla, ¿vale? Lo que vamos a hablar es de los medios. Es decir, el sembrador, para sembrar la semilla le hace falta pues, una bolsa donde llevar la semilla, digamos que le hacen falta algunas sandalias, etcétera, etcétera, ¿no? Los medios para poder sembrar la palabra. Nosotros nos vamos a centrar en la economía. Ese es el punto en que queremos centrarnos. Vamos a empezar compartiendo. Esto de compartir pantalla, cada vez que lo intento, es como si, no sé, como si no fuese a conseguirlo, pero estoy seguro de que lo consigo. Pantalla 1. Va a ver. Yo creo que si hago así, ven ustedes Sí, el sí, padre, asunto, sí, ¿no? vamos. Claro, pero yo lo tengo que poner para que se vea más bonito. Ay, Dios mío, yo digo esto. No sé, ¿qué es lo que están viendo? ¿Una cosa que tiene negro? No, sí vemos, padre, la diapositiva. Perfecto, ¿no? Vale. Sí. Bueno, lo que tenga que torcer un poquito la cabeza. Miren, ustedes han querido hacer un directorio económico, en el fondo, pues un reglamento para cómo trabajar el tema de la economía en la provincia, ¿no? A mí me parece muy bien, porque nos hace falta, porque los tiempos han cambiado. Y quizás eso es lo primero que tenemos que decir. Los tiempos han cambiado y las cosas que nos sirvieron hace años, igual ahora nos sirven. O igual ahora tenemos medios más poderosos, ¿no? Durante un tiempo, para comunicarnos las personas, pues escribíamos cartas. Ahora pocas cartas escribimos y nos llamamos por teléfono o escribimos correos electrónicos, lo cual evidentemente es un avance, porque nos comunicamos con mucha mayor facilidad. No solamente eso, o sea, una reunión como esta no hace tantos años, hace 30 años, pues habría sido complicado y muy caro. Habría costado mucho dinero, porque evidentemente habríamos tenido todos que viajar para poder enterarnos, nos habríamos tenido que juntar en un sitio, etc. Ahora mismo tenemos esta posibilidad de que yo no tengo que cruzar el Atlántico, ustedes también están cada uno en su país, por
por lo que he visto, están en diferentes países también ustedes. Y oyes, mira, gracias a Internet, gracias a este programa, etcétera, podemos tener esta reunión. Y yo creo que es muchísimo, muy eficaz y al mismo tiempo muchísimo más barato de lo que teníamos antes. Entonces, los tiempos han cambiado y nosotros a veces, como somos instituciones muy grandes, somos un poco como los dinosaurios. Como los dinosaurios, aquellos antiguos que eran tan grandes, o como un elefante. Para moverse un elefante, pues no sale corriendo así a la primera. Tiene que ir poco a poco. Pues a nosotros a veces nos cuesta movernos y adaptarnos a los tiempos. Pues yo creo que un directorio económico que supone plantear otras nuevas ideas y otras nuevas costumbres y otras formas nuevas de hacer, yo creo que es muy necesario. Aunque por ahí sigan circulando muchas veces, y es así, las inercias, el dejarnos llevar por lo que siempre se ha hecho, un cierto miedo al cambio, ¿eh? O más que un cierto miedo, un sentirnos cómodos donde estamos y entonces el cambio, cualquier cambio, nos incomoda. Pero hay que asumir que es que ya no es que cambiemos nosotros, es que se nos ha cambiado el mundo y como no cambiemos nosotros, algo va mal. Entonces, vamos a hablar de esto. Pero antes de empezar, yo quiero decir unas ideas que, fíjense, estas ideas que voy a decir aquí, yo creo que es lo más importante de la charla. Lo más importante. Yo llevo hablando de estos temas ya unos cuantos años, porque a veces me llaman congregaciones, porque he escrito, etc. Y al final uno se termina dando cuenta de que el problema más gordo, por así decir, el problema fundamental, no es de instrumentos económicos. Tenemos montones de instrumentos, de herramientas para gestionar mejor nuestra economía. Las hay disponibles hoy, no sé, desde una buena contabilidad hasta los sistemas bancarios, los sistemas de pago, etc. Hay muchísimas herramientas. El problema que tenemos a veces, o lo que yo veo que es el problema más importante, es cambiar un poco la mentalidad y descubrir que tenemos que hacer algo nuevo. Que, por ejemplo, ahora mismo acabo de estar viendo un documental que hablaba de cuando los españoles estaban en Filipinas, ¿no? O en América, casi me da lo mismo. Pero bueno, Filipinas estaba más lejos todavía. Cuando los agustinos, ya no los españoles, sino los agustinos, fueron allá como misioneros, en aquella época la comunicación entre España y Filipinas era una comunicación muy complicada, porque era un barco que llegaba a México, había que atravesar México y de Veracruz salía un barco al año para llegar a Filipinas. Y una vez al año salía un barco de Filipinas que llegaba a Veracruz. Además, con una mortalidad entre los viajeros enorme. Es decir, el fraile agustino que iba destinado a Filipinas ya no volvía. Y los agustinos que estaban en Filipinas eran, no del todo, pero prácticamente autónomos, independientes, se tenían que organizar ellos la vida, porque las comunicaciones eran así de difíciles. Hoy en día eso ha cambiado. Eso ha cambiado muchísimo. Tenemos unas comunicaciones mucho más fáciles en todos los sentidos. Por eso hay una frase que repito mucho, y es esta que les acaba de salir. Todos estamos en el mismo barco. Esto que generalmente lo entendemos con mucha facilidad para el tema del carisma o del espíritu de la congregación, de la misión de la congregación, a veces en el campo de la economía nos cuesta entender. Y pensamos que desde el punto de vista económico es como si nuestras comunidades o nuestras provincias fuesen independientes y cada una pudiese ir haciendo sus cosas. Cuando no es verdad. Todos estamos en el mismo barco. Y hay una prueba concreta y práctica, y es que una congregación, si una provincia
de una congregación va muy mal económicamente, la congregación no va a dejar que se hunda. Independientemente de las causas, que pueden ser por una crisis económica en el país o quizás también por la mala gestión, ¿no? Cuando digo mala, no es en el sentido moral, no en el sentido de que alguien se haya aprovechado del dinero o que se haya querido hacer mal. No, no. Me estoy refiriendo a hechos. Una mala gestión. Ninguna congregación ha dejado que una de sus provincias se hunda. Ninguna provincia de una congregación religiosa ha dejado que una comunidad se hunda. Ninguna. Porque estamos todos en el mismo barco. Porque no somos una flotilla de muchas barquitas. Porque es un solo barco y todos estamos en el mismo barco, con la misma misión, compartiendo esfuerzos, dirección, misión, todos estamos en el mismo barco. Entonces, hay una conclusión práctica inmediata que es, llevamos diversas contabilidades por razones prácticas, pero caja no hay más que uno. Sí, esto es así. Luego resulta que el colegio que tenemos allá, la residencia de ancianos, el hospital, cualquier otra actividad, pues sí, una con las comunidades tienen sus contabilidades, por así decir. Pero eso es por razones prácticas, porque caja, repito, no hay más que una. Al final, si hay que hacer una obra en mi casa, donde yo vivo, que es una casa muy grande, aquí cerca de Madrid, si hay que hacer una obra y quien lo paga es el gobierno provincial, al final la verdad de la verdad es que lo pagamos nosotros, todos nosotros, aunque esto se anote contablemente en el gobierno provincial, lo pagamos nosotros, porque caja no hay más que una. No vaya a ser que por llevar diversas contabilidades se nos olvide esto. Otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta es, y que tiene que orientar, estos son como orientaciones muy generales, es que al final en una congregación todo es para la misión. Todo, absolutamente todo está al servicio de la misión. Cuando cada uno de los que aquí estamos, de ustedes, entraron en la congregación, cada uno de ustedes entraron para entregarse al servicio de la misión, del carisma de la congregación. Y entraron para siempre, porque al final hacemos unos votos perpetuos, y para todo. Entre nosotros, no vale aquello que me decía, una cosa que me decía una tía mía que ya falleció, que decía, Fernando, en comunidad no muestres habilidad, porque entonces se aprovecharán de ti. Pues nosotros en comunidad ponemos en común todas nuestras habilidades. Nuestras habilidades personales también las ponemos en común, porque todo lo ponemos al servicio de la misión. Todo. Las cosas materiales, nuestras cualidades personales, nuestras habilidades, todo lo ponemos al servicio de la misión. Y ahí entre paréntesis hay una cosa que es importante. De hoy y de mañana. Este es un punto que ese documento de la Santa Sede que ustedes han puesto ahí en esa, la economía al servicio del carisma y de la misión, quiero recordar, porque ya lo de la memoria se me da mal. Pero ese documento insiste muchísimo en ello, que no tenemos que pensar solamente en hoy, que tenemos que levantar la vista y mirar a medio largo plazo, que también tenemos que trabajar para que nuestro instituto sea viable dentro de 40 años y de 50. Por la sencilla razón de que es que nuestro instituto, el suyo, mío también, ha sido aprobado en la Iglesia como un bien para la Iglesia. Y la Iglesia, yo espero que dentro de 50 años siga funcionando, siga existiendo. Nosotros deberíamos hacer lo posible para que nuestro instituto pueda seguir cumpliendo con su misión.
haciendo presente el Evangelio de esa forma carismática que ustedes tienen, también dentro de 50 años. Eso, evidentemente, hay que tenerlo presente de muchas maneras, pero también con el tema de los recursos económicos. Es muy importante. Nosotros no abrimos un colegio para que funcione este año. Abrimos un colegio para que funcione este año y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, para que tenga una viabilidad económica que dé permanencia a esa presencia evangelizadora allá donde esté. Es muy importante. Esto van a decir, igual piensan que es como una bajada de nivel, porque me estaba yo subiendo en teología y aquí aterrizamos en una cosa muy sencilla. Miren, para administrar bien hay que saber contabilidad y si hemos estudiado ciencias económicas, pues nos ayuda. Pero miren, muy importante, el sentido común. El sentido común, si es que es así. Yo sé que esto es como decir algo muy ordinario, muy vulgar, pero de verdad que en mi experiencia es importantísimo. Miren, si ustedes, por ejemplo, están manejando, alguna de ustedes, es posible que maneje algunos de esos ahorros que tenemos y que se pueden meter en banco, en fondos de inversión, etcétera. Y alguien en algún momento, cuando todos más o menos los fondos y los bancos están dando, no sé, vamos a suponer un 5% de intereses, a ustedes alguien les ofrece un 30%, pues se les tiene que encender una bombilla y decir, uy, qué raro. El sentido común me dice que ahí pasa algo, que no es normal, ¿verdad? Entonces, el sentido común es muy importante. A veces, para no hacer inversiones locas, a veces, y por eso podría poner ejemplos de mi congregación, donde no siempre hemos tenido ese sentido común. Miren ustedes, esta casa en la cual yo vivo, que es una casa muy grande, una parte está dedicada ahora a comunidad asistencial, a comunidad de nuestros enfermos, otra parte está dedicada a comunidad formativa, otra parte está dedicada, bueno, pues a los padres que ya estamos todos un poco mayores, que somos 8 o 9, y otra parte está dedicada incluso a casa de convivencias. Es decir, hay en total unos 130, 140 habitaciones. Es una casa muy grande. Esta casa, cuando se hizo exclusivamente para noviciado. Debían de pensar entonces que durante muchos años íbamos a tener noviciados, no sé, de 80 o de 90. Hombre, alguien tenía que haber dicho, pero no vale la pena. No vale la pena hacer esa inversión. Eso es el sentido común, ¿vale? Y de nuevo repito, con la vista puesta en el largo plazo, que lo urgente no impida ver lo importante. Que lo urgente no impida ver lo importante, porque a veces estamos con muchos asuntos entre las manos y nos parece que esto es urgentísimo, pero lo importante es planificar y mirar la congregación para que dentro de 40, 50 años la congregación siga existiendo y siga pudiendo desarrollar su misión. ¿Vale? Porque eso es lo que queremos todos, digo yo. Si estamos en una congregación es también porque apreciamos nuestra congregación, que es nuestra casa y nuestra familia. Y ahora yo creo que ya es el último punto de esta entrada que voy a decir, que igual con esto ya, hermana Rosalina, ya casi podíamos terminar, porque dicho esto, está dicho lo más importante de todo, ¿eh? De verdad. El resto son como consecuencias muy fáciles y muy sencillas. Miren, cuando entramos en la vida religiosa, en principio cambiamos ese sentido de la propiedad del yo, de lo que es mío, por el nosotros y el nuestro. Se supone, ¿no? Y decimos que en la vida religiosa poseemos todas las cosas en común. Estamos en comunidad de bienes. Pero yo veo que a veces me da la impresión, seguramente no pasa entre ustedes ya lo tendrán esto
asimilado, que a veces ese nuestro se termina concretando en la comunidad donde estoy. A ver, alza el volumen, dice María. En la comunidad donde estoy, ¿vale? Es decir, ¿Cómo lo alzo? Ahí. Por O- favor, padre, un momentito. Por favor, hermana, les solicito si pueden apagar sus micrófonos. Gracias. entonces, a veces se nos queda en la comunidad donde estoy o en la actividad de la cual soy responsable. Y eso es lo nuestro. Eso es lo nuestro. Yo creo que tendríamos que hacer el esfuerzo de pasar a un nosotros y a un nuestro mayor. Un nosotros congregacional. Pensar a lo grande, pensar en la congregación. Evidentemente, si yo estoy trabajando en una actividad, si yo estoy viviendo en una comunidad, ese es mi punto de referencia más cercano. Pero tengo que saber que eso pertenece a algo más grande. De alguna manera, tengo que saber que yo estoy ahí accidentalmente. Yo estoy ahí porque el superior me ha destinado ahí. Pero también es verdad que dentro de 3 años, o de 2 años, o de 1 año, yo me puedo ir a otro sitio. Yo hoy estoy encargado de, como han puesto ahí en mi currículo, que yo estuve 8 años encargado de un colegio mayor universitario. Sí, igual lo de colegio mayor es un nombre muy español, digamos una residencia para universitarios. Bueno, yo alguna vez de broma, porque aquella residencia para universitarios, la comunidad teníamos, bueno, porque estábamos allá, teníamos una economía muy holgada y contribuíamos mucho a la administración provincial. Alguna vez de broma le dije a mis compañeros que nos podríamos independizar. Nuestra comunidad y nuestro colegio se podría independizar de la congregación. Total. Pero, ¿a dónde vamos? Mi comunidad y mi colegio mayor existía porque la congregación en ese momento consideraba que era parte de su misión y que ahí se estaba realizando la misión claretiana. El día que la congregación, en un capítulo o un gobierno provincial encomendado por el capítulo, decidiese que ahí nosotros ya no tenía sentido nuestra presencia, cerraríamos la puerta y nos iríamos. Es decir, esa no era, mi vida era más grande que ese colegio mayor. Yo entré no para trabajar en ese colegio mayor, entré en la congregación para servir a la misión de la congregación allá donde me llamase. En la medida de mis posibilidades y mis cualidades, por supuesto, pero allá donde me llamase. Y eso es importante saber. No vaya a ser, y esto ya va de medio broma, que yo tuve un compañero que trabajaba estaba destinado en un colegio de enseñanzas medias, ¿no? Y él decía, de broma, evidentemente, que su vocación específica era el quinto curso, pero ni siquiera el quinto curso, era el grupo C del quinto curso. Esa era su vocación específica. Para eso había entrado él en la congregación, para trabajar con los niños del quinto C. Evidentemente era broma. Le tocó en ese momento, lo hizo de maravilla y igual le ha tocado en otro sitio. ¿Vale? Entonces, cambiar este yo mío, nosotros, que se refiere a mi actividad y pensar que mi actividad es lo único y yo tengo que defenderlo así, por así decir, a muerte, yo creo que tenemos que dar un salto y pasar ese otro nosotros congregacional. Y en este tema de la economía, por supuesto que hay que pensar en ese nosotros congregacional. Miren, bueno, yo no sé. La verdad es que no sé muy bien cómo vamos de tiempo, pero llegaremos, no se puede. Bueno, razones. No nos hacemos problema del título, que se puede llamar normativa económica, directorio económico, manual de economía. No nos vamos a hacer problemas del título, ¿vale? Pero la cuestión es que un documento como este nos ayuda a unificar criterios. Es curioso que a veces, a veces no, siempre, en los capítulos general,
etcétera. Ahí, ¿qué es lo que hacemos en un capítulo? Plantearnos cómo es la realidad de nuestro mundo ahora y decir, desde nuestro punto de vista, de nuestro carisma, cómo tenemos que responder a esa. Y vamos a responder con unos criterios únicos para toda la congregación. Y eso nos parece normal. O, por ejemplo, en el tema de los destinos, cuando nos destinan, cuando el superior hace los destinos y configura las comunidades, me imagino que su esfuerzo es el esfuerzo por distribuir las personas lo mejor posible al servicio de la misión. Ese es el criterio, digo yo, porque lo importante y para lo que están nuestros superiores es para servir a la misión. Y ellos tratan de hacer ese esfuerzo. Yo, repito, hoy estoy aquí, mañana estoy en otro sitio donde me lleven. Pero el criterio entiendo que es cómo organizar los recursos que tenemos, los recursos humanos que tenemos al servicio de la misión. Bueno, pues de lo que se trata es de hacer lo mismo en el campo de la economía, de ponernos unos criterios comunes de tal manera que administremos nuestros recursos de la mejor manera posible al servicio de la misión, teniendo en cuenta las herramientas, los instrumentos que hoy están en nuestro mundo, que están ahí al alcance de la mano para todos. Un objetivo muy importante, miren, un objetivo muy importante es, como decía antes, de lo que hablamos son de los medios al servicio de nuestra misión. Un objetivo muy importante es no despilfarrar, evidentemente. Un ecónomo provincial, que ya falleció el hombre, fue muy buen amigo mío, decía y repetía muchas veces que nosotros administramos el dinero de los pobres. Y por eso hay que administrarlo muy bien. Lo cual no quiere decir no gastar, no quiere decir ser tacaños. Hay que administrarlo bien, al servicio de la misión, procurando no despilfarrar. No despilfarrar. Administrar bien los recursos que tenemos, que por definición son escasos. No sé si las hermanas dominicas, pues igual tienen, no sé, unas minas de oro en algún sitio escondidas, de donde van sacando dinero continuamente y entonces sus recursos son infinitos. Pero miren, no sé por qué, lo dudo. Y que igual me equivoco, pero lo dudo. Sus recursos son escasos, por definición. Mientras que sus necesidades y las necesidades de la misión son múltiples. Me atrevería a decir casi infinitas. Entonces nos conviene trabajar para administrar bien los recursos. Si todos los que somos los miembros de la congregación estamos al servicio de esa única misión, ¿por qué no los recursos económicos? Que estén también todos al servicio de la misión, allá al servicio de lo que es más urgente, oportuno y eficaz para anunciar el Evangelio. En definitiva, aún teniendo en cuenta las diferencias carismáticas que nos pueden separar, al final estamos todos al servicio del Evangelio. De eso no tenemos duda. Entonces, buscamos, al hacer un manual de este tipo, una mejor administración de los recursos económicos de la congregación, para ponerlos de la mejor manera posible al servicio de la misión. ¿Quiere decir esto que es que antes se hacía mal? No, pues Dios, yo el pasado no le juzgo. El pasado no le juzgo. Simplemente que es que los tiempos han cambiado. Y hoy quizás tenemos recursos, herramientas, instrumentos que nos permiten hacer una mejor administración. Oye, pues vamos a cogerlos. ¿Por qué no? Si podemos tener el dinero en el banco
y igual hasta nos produce algún pequeño tanto por ciento, ¿por qué lo vamos a tener en casa metido debajo de un ladrillo? Vamos a administrarlo de la mejor manera posible. Si podemos compartir nuestros recursos, porque antes igual es que materialmente no se podía, yo entiendo que hace 100 años o así, pues era hasta difícil a veces mover dinero de un sitio para otro, porque había que llevarlo físicamente. Hoy en día tenemos otro tipo de recursos para mover el dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, buscamos una mejor administración, básicamente porque nuestro mundo ha cambiado. Lo que a veces no ha cambiado del todo, como decía antes, era nuestra mente, porque igual seguimos anclados en unas inercias, ¿no? No sé, a veces, esto seguro que a ustedes no les pasa, pero yo he visto en mis comunidades, a veces mis hermanos, que, no sé, eran comunidades, imagínense una comunidad que eran 20. Entonces tenían, pues no sé, vamos a suponer una cocina industrial. Pasan los días y esas comunidades se han ido reduciendo en número, mucho, y ahora son 3. Se estropea la cocina industrial, pues ponemos otra industrial, que da para que coman 50. Se puede hacer la comida de 50. Y no hemos cambiado nosotros el chip, no hemos cambiado la mente para darnos cuenta de que nuevas realidades tenemos que buscar nuevas soluciones, ¿vale? A eso me estoy refiriendo. ¿Qué contenidos tiene que haber en un manual de este tipo, en un directorio económico? Miren, yo creo que son contenidos muy sencillos. Contenidos que algunos son de recordar cosas que todos sabemos, pero que conviene recordarlas. Es importante recordarlas porque de vez en cuando cometemos unos errores de esos de libro, de esos que podrían servir de ejemplo por ahí, ¿verdad? Que no está bien que los hagamos. Yo creo que lo primero que tendría que haber sería una especie de introducción carismática, ¿no? Son ustedes las dominicas, ¿con qué espíritu quieren vivir esto? Y segundo, cómo quieren poner la economía y la administración al servicio de la misión. Bueno, esto es una especie de introducción que yo creo que es necesaria, porque el manual que están haciendo, el directorio que están haciendo, no es, perdón, no es el directorio económico de una empresa, es el directorio económico de unas dominicas. Y ustedes lo quieren hacer a su estilo también, ¿vale? Que luego la contabilidad es la misma, se lleva la igual, pero hay un cierto estilo de administrar que tiene que ser suyo. Yo creo que algo importante en un manual de este tipo es sencillamente resumir el Código de Derecho Canónico, que ya dice algunas cosas importantes. Dice algunas cosas importantes sobre, por ejemplo, los bienes temporales. Se supone que los bienes de una congregación son bienes eclesiásticos. Ya sé que esto es como decir una cosa que ya lo sabemos todos. Bueno, pero oye, los bienes eclesiásticos están al servicio de la evangelización. Y aquí sí que habría que hacer una pequeña alusión a un tema que está en ese documento al cual hemos aludido antes, que es el patrimonio estable. Oyes, nos están pidiendo que definamos el patrimonio estable. La definición del patrimonio estable, qué pertenece al patrimonio estable, etcétera, eso no se incluye en el manual, pero sí que en el manual hay que decir que todas las provincias, el gobierno general, tienen que definir el patrimonio estable. Esto es una parte de sus obligaciones. ¿Y qué es el patrimonio estable? Esos fondos, esos recursos que garantizan que dentro de 20, 30, 40 años la congregación puede seguir ejerciendo su misión. Ese es el patrimonio estable y no otra cosa. No otra cosa. Y así de importante es. Miren, hay una universidad, esto es que me lo contaron hace unos años y me llamó mucho la atención. Hay una universidad americana, no sé si es Yale
una de estas americanas, de Estados Unidos, que una de esas grandes universidades, ¿no? Yale o Harvard, que tienen un patrimonio de alrededor de más de, me parece, me dijeron, de más de 1.000 millones de dólares. Más o menos como ustedes, ¿vale? Más o menos, 1.000 millones de dólares. ¿Con qué objetivo se administra ese patrimonio? No se administra para sacar dinero para pagar los gastos de hoy. No, 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 no. Ese se administra con el criterio de que dentro de 100 años esa universidad tiene que seguir existiendo y funcionando y cumpliendo su misión. Ese es el criterio para administrar ese patrimonio. Pues yo creo que algo muy parecido es lo que nos está diciendo la Iglesia cuando nos dice que definamos el patrimonio estable. ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué recursos? ¿De qué recursos tenemos que disponer? Tenemos que ir, por así decir, guardando, separando. ¿De qué recursos tenemos que ir separando para que dentro de 50, 60 años, 100 años, si me apuran, nuestra congregación siga cumpliendo su misión en medio del mundo? Porque la Iglesia ha considerado que su carisma no es una cosa para 3 años, sino que es un bien para la Iglesia y es un bien al servicio del Evangelio. Tanto, ya solamente esto es bien importante. El Código de Derecho Canónico nos dice quiénes pueden administrar, quiénes tienen que ser los responsables de la administración, que no puede ser cualquiera. Imagino que entre ustedes, entre nosotros es igual, no puede llegar cualquiera y decir, un claretiano cualquiera y decir, pues mira, esta casa la voy a vender. Dios, él no toma solo la decisión, ¿no? Que nos tenemos que constituir en personas jurídicas. Habrá alguien que represente, alguien que tenga poderes, pero evidentemente tiene que haber personas jurídicas. Allá donde se pueda, porque esto luego surgen problemas de a veces países donde no nos reconocen la personalidad jurídica y entonces lo tenemos que hacer de alguna otra manera, pero en principio sí se puede. Pues entonces este tipo de normas hay que tenerlos muy presentes. ¿Qué relación tenemos con las asociaciones dependientes de la congregación? Claro, entonces, esto es muy importante. No sé ustedes allá, pero aquí en España hay muchas congregaciones que con el tema de los colegios están creando fundaciones. Y las fundaciones son las que gestionan los colegios. Bien, hay que tener muy clara la relación entre esas fundaciones y la congregación. Hay que tenerlo muy claro. Y eso tiene que estar muy bien definido. Pues de estas cosas hay que hablar. ¿Quién representa a las personas jurídicas? ¿Quién va a tener firma? ¿Quién no va a tener firma? ¿Ven ustedes cómo hay cosas, muchas cosas que hay que tener en cuenta? Titularidad de los bienes. Pues evidentemente hay que tratar y hay que definirlo y hay que decirlo en una norma como esta, que todos los bienes tienen que estar puestos a nombre de las personas jurídicas de la congregación, no a nombre de individuales, no a nombre de religiosos individuales. Eso puede generar muchísimos problemas. ¿Cómo se tiene que realizar la comunicación de bienes? Esto de la comunicación de bienes, en el fondo, es lo que decía yo antes, ¿no? Todos estamos en el mismo barco. ¿Cómo no va a haber comunicación de bienes si vivimos en comunidad de bienes? ¿Vale? Que la comunidad de bienes no se refiere exclusivamente a la comunidad concreta en la que vivo, se refiere a la congregación entera. No puede ser como aquella comunidad en la que yo estuve que dependía del gobierno general, que cada vez que el gobierno general nos pedía, porque además había fondos, nos pedía que hiciésemos una aportación, había un padre venerable, que hablaba del impuesto revolucionario. Decía que aquello era el impuesto revolucionario. No, no, eso no es el impuesto revolucionario. Eso es que es nuestro todo. Y por lo tanto nosotros colaboramos y cooperamos con el bien de la congregación. Por supuesto, ¿qué permisos hay que tener para poder deshacernos de nuestros bienes o para poder contraer deudas?
Esto es muy importante, porque claro, no vaya a ser que llegue alguien y diga, no, pues aquí pedimos un préstamo. Bueno. Si pides un préstamo y el responsable va a ser la congregación, ojo, y lo tendremos que mirar entre todos y pensar entre todos si hay que hacerlo o si no hay que hacerlo. Patrimonio y capitalización. ¿Qué patrimonio tiene la congregación? ¿Qué recursos financieros de bienes inmuebles tiene la congregación? ¿Cómo se les está haciendo trabajar? ¿Cómo se va a organizar eso? Hay muchas cosas que decir solamente en este primer punto, ¿ya? Y que deberían de estar en un manual o en un directorio económico, deberían de estar bien claras y distintas. Y por supuesto, ¿qué es la administración ordinaria y cuál es la administración extraordinaria? No es lo mismo que yo me ha tocado ser el administrador, el ecónomo de mi comunidad, vaya a hacer la compra para los gastos ordinarios, porque nos hace falta bolígrafos, se lo compra cada uno en realidad, pero bueno, por poner un ejemplo, nos hace falta bolígrafos, estos son gastos ordinarios. Pero si de repente tenemos que comprar, por ejemplo, un coche, un carro, hombre, ahí ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Me van a perdonar un momento? Sí, estoy ocupado ahora y llamaré luego a este teléfono, ¿vale? Bien. Es la segunda vez que me llamaban del mismo teléfono y por lo menos decir que estaba ocupado. Entonces, es muy importante, claro. Si yo voy a comprar un carro para mi comunidad o voy a hacer una obra grande en mi comunidad, oye, ahí tendré que pedir Conectado para permiso. audio, dice Sandrita. Ya tiene. Y abre el teléfono. Luego, hay que definir también algunas cuestiones referentes a las herramientas de la administración. Herramientas básicas. Por ejemplo, lo que les pone ahí, contabilidad. Claro que tenemos que llevar una contabilidad de nuestras comunidades, de nuestras actividades, si tenemos provincias, de nuestras provincias. Claro que tenemos que llevar contabilidad. Pero, lógicamente, deberíamos de tener un plan de cuentas común. Esto es algo que se tiene que decir también en ese directorio. Tiene que haber un plan de cuentas común para toda la congregación. ¿Para qué? Sencillamente para que todos hablemos el mismo idioma. Porque es que si no, ni hablamos el mismo idioma ni nos entendemos. ¿Cómo se aprueba? ¿Cómo se revisa ese plan de cuentas común? ¿Cómo hacemos los informes contables? ¿Qué informes son los que tenemos que presentar? Estamos hablando de cosas muy sencillas, muy simples, pero son herramientas básicas de la administración. ¿Cómo puede un administrador, un gobierno general, tomar decisiones si no tiene no tiene claro lo que es la contabilidad, si no tiene claro los datos económicos? Digo yo que es muy difícil. Es muy difícil que se tomen decisiones económicas, decisiones de administración, si no se tiene claro la realidad económica del instituto o de una actividad o de una comunidad. Hasta algo tan sencillo como cómo se codifica esos datos económicos, cómo hay que ponerlos en la contabilidad. Tema importantísimo y fundamental, los bancos y la caja, cómo hay que llevar eso. En el caso de los bancos, ¿quién puede y quién no puede tener firma? ¿Cuántas firmas quieren ustedes que haya? No, queremos que todas las cuentas sean mancomunadas y que tengan que firmar dos personas, que firme la superiora y la administradora. Perfecto. Y ahí se determina y queda claro. Y eso el banco lo respeta, por supuesto. Lo mismo que los movimientos de caja. ¿Cómo se documentan los movimientos contables? Es decir, todo movimiento contable que aparezca en la contabilidad tiene que tener detrás un documento. A ser posible firmado. Igual en la vida de la comunidad, dependiendo también de las exigencias legales de cada país, igual no es tan necesario.
Pero en una actividad, llámese colegio, residencia, lo que sea, todo movimiento contable tiene que tener detrás un documento y ese documento tiene que estar bien archivado. ¿No? Bien archivado, adecuadamente archivado, de forma que se encuentre fácilmente. Tiene que haber controles internos también. Yo he sido contable mucho tiempo, o sea, vamos, he sido contable. Me ha tocado llevar la contabilidad de diversas cosas y cuando alguien venía a revisarme la contabilidad, yo lo agradecía. No venían a fiscalizarme, por así decir. En el fondo venían a ayudarme, porque ¿quién no se equivoca? Hay algunos entre nosotros, muy pocos, que son perfectos, pero la mayoría somos imperfectos y nos equivocamos de vez en cuando. Y, oye, nos ayuda que venga alguien a revisarnos y a decir, oye, mira, aquí falta algo. Ah, pues es verdad. Y, por supuesto, hay que archivar los movimientos contables, la documentación que respalda los movimientos contables, pero en el mundo de la administración hay que archivar muchas otras cosas. Hay mucha otra documentación, temas de propiedad, temas de subvenciones, temas de permisos, permisos que a veces nos da la municipalidad, permisos que tenemos que recibir diversos, etcétera. Todas esas cosas tienen que estar adecuadamente archivadas. Mire, para esto de los archivos, yo creo que la cuestión más simple es a ver, ¿cómo diría yo? El criterio mejor para archivar es que si yo mañana estoy fuera, si viene alguien que lo encuentre a la primera y fácilmente. Ese es el criterio. El más simple posible. De tal manera que el que no trabaja en ello, si a mí me pasa algo, espero que no me pase, si a mí me pasa algo, que lo pueda encontrar inmediatamente. Y que lo pueda encontrar fácilmente. Es decir, dice, me hace falta la factura de que vaya a la contabilidad, que se encuentre un número de documento y que pueda ir a la carpeta y encontrarlo. Ese sería el criterio. Pero lo mismo con respecto a documentos de propiedad, documentos notariales que tenemos a veces, etcétera. Que todo eso esté adecuadamente archivado. Es más, eso ya es criterio mío, porque yo pienso que las comunidades hoy en día cada vez tienen menos capacidad de llevar bien este tipo de archivos y que esas cosas hay que hacerlas, ese tipo de archivos hay que hacerlo más bien a un nivel más alto, a nivel de provincia o a nivel de gobierno general. En las comunidades puede haber fotocopias, perfectamente, pero que tiene que haber una centralización de eso, porque en nuestras comunidades, por lo menos en las mías, la capacidad es cada vez menos. Y, por ejemplo, a veces con los empleados, no sé en sus países, pero en mi país, en España, todo el tema relativo a los empleados, contratos, nóminas, seguros sociales, etcétera, hay que conservar ese tipo de documentos, yo creo que hasta 10, 15 años después de que el empleado se ha jubilado. Hay que conservarlos toda la vida y hay que conservarlos adecuadamente. Entonces, a veces en las comunidades no se tiene esa capacidad, ¿vale? Todo esto se puede conservar hoy en día de forma digital. Por supuesto que se puede conservar, pero también ahí hay que garantizar la integridad. La integridad conservando diversas copias, etc. Entonces, esto es, yo creo que también muy importante. Pero claro, no hablamos solamente de esas herramientas básicas, de eso que hay que hacer la contabilidad, que hay que guardar la documentación, que hay que archivarla bien, sino hablamos también de administrar. ¿Quién administra? ¿Quién toma la decisión? Las superioras, auxiliadas por el administrador o la administradora, la ecónoma de la casa, el director de la actividad auxiliado por el administrador de la actividad. ¿Qué funciones tienen las ecónomas? Y yo ahí sí que añadiría una cosa que es muy práctica, pero yo creo que se puede meter también
Sería bueno que se me... El momento del traspaso de poderes. O sea, cuando en una comunidad, por ejemplo, se nombra un nuevo administrador, o una nueva ecónoma, perdón, se nombra una nueva ecónoma, algo que diga cómo se tiene que hacer el traspaso de poderes de una a otra. Qué documentación hay que presentar, etcétera, etcétera. Yo he vivido en mi experiencia, yo estoy hablando por mi experiencia, la mayor parte de las veces cuando yo he recibido una administración, la he recibido, ¡puf! ¡Hala! Ahí tienes los papeles. Y se ha tenido uno que enfrentar como de cero a empezar. Bueno, también es verdad que en mi caso han ocurrido diversas circunstancias, ¿no? Pero no debería de ser así. Por así decir, el que deja el cargo, la que deja el cargo, debería de acompañar o por lo menos entregar en orden, etcétera, las cosas al siguiente. ¿Cuáles son las funciones de las consejeras? Consejeras provinciales, consejeras generales, qué tienen que saber, qué no tienen que saber. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de los consejeros de un gobierno provincial o de un gobierno general, deberían de saber algo de contabilidad. Posiblemente no hacer contabilidad, pero sí tendrían que saber leer un balance y una cuenta de resultados. Son cuestiones muy básicas. Es que si no, yo me he encontrado con alguno que dice, no, yo como lo dice, eso es mi caso, mi congregación, como lo dice el ecónomo provincial, yo me fío, yo firmo. Yo creo que está muy bien la confianza, pero tú tienes que saber qué es lo que firmas. Es una cosa seria. El tema de los representantes legales. Y yo sé que en algunos países está funcionando. Bueno, el representante legal en algunos casos puede ser la misma superiora, ¿eh? En nuestro caso, aquí en España es el mismo superior, el representante legal. Pero en algunos países tiene que ser una figura aparte. Pero tiene que quedar muy claro que el representante legal no toma decisiones. A quien toma decisiones es la congregación. No vaya a ser que nos venga una persona de fuera y sea el que tome o la que tome decisiones por nosotros. Es posible que haya que escuchar su palabra desde un punto de vista legal, etcétera, pero la decisión la tiene que tomar quien la tiene que tomar. O sea, aquí, en este punto de administrar, se juega en el fondo eso. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién administra en realidad, ¿no? Y por supuesto, se tiene que fijar en un documento como este la dependencia entre los niveles. El colegio, ¿de quién depende? La comunidad, ¿de quién depende? Si hay un gobierno provincial, la comunidad depende del gobierno provincial. Y el gobierno provincial no es autónomo, depende del gobierno general. Y tiene que quedar muy claro cómo es esa dependencia y qué tipo de autorizaciones y permisos tiene que haber. Por supuesto, se tiene que aludir en un documento de este al necesario cuidado de las personas. Al final, miren ustedes, en una congregación tenemos recursos económicos, financieros, dinero, bienes, inmuebles, libros, pero lo más importante, el principal recurso que tenemos en una congregación son las personas. Cuidar su formación, cuidar su salud, seguros médicos, cuidar a nuestros mayores, Dios, que se han dejado la vida, cuidarles a nuestros mayores en el momento de su vejez. Yo creo que esto también son cosas que hay que dejarlas claras, que es una real obligación hacerlo. Claro, todo esto cuesta dinero, ¿eh? Pero aquí, al final, todo cuesta dinero. El cuidado de las personas y el cuidado de los bienes, que forma parte, evidentemente, forma parte esencial de la administración. Herramientas e instrumentos. Mire, como les decía al principio, herramientas e instrumentos hay muchísimos para administrar bien. Ahí tienen lo primero. Yo creo que yo debería de ir
terminando, si es que lo de los 40 minutos lo quiero respetar, que ya no lo estoy respetando, tienen ahí los presupuestos. Pero por Dios, es una herramienta bien práctica, bien concreta, que nos permite pensar, por lo menos a un año vista, cómo va a ser la vida económica de mi comunidad, de mi actividad, de mi provincia, de mi congregación. Evidentemente, ¿quién lo aprueba? En primer lugar, tendría que ser la actividad o la comunidad, pero el nivel superior también lo tiene que aprobar y tiene una palabra que decir, porque entre nosotros siempre hay un discernimiento. Y aquí también hay que hacer un discernimiento. Una comunidad puede presentar un presupuesto que cuando el gobierno de más arriba lo va a aprobar, igual no lo aprueba. ¿Por qué? Porque la comunidad lo hace posiblemente pensando en la vida de esa comunidad. Y el gobierno provincial o el gobierno general tiene una visión más amplia del conjunto de la congregación. Se interesa por el bien común de toda la congregación. Y por eso igual lo aprueba, pero igual lo aprueba con algunos peros. Quien dice esto dice, una buena herramienta sería, los organismos tienen que hacer un plan de viabilidad y sostenibilidad. Y lo tienen que elaborar ellos. Y evidentemente tendrá que ser aprobado. Siempre tendrá que ser aprobado por el mismo organismo y por el organismo superior. Otra herramienta bien concreta que podemos tener, pues son unas ciertas auditorías internas. Que es dentro de la congregación se hagan unas visitas y se revisen cosas. ¿Qué funciones tiene? ¿Qué cometidos? En algunos casos incluso puede ser que sea necesaria una auditoría externa. También son herramientas e instrumentos que nos pueden ayudar a administrar mejor. Por supuesto que, pero esto también es prácticamente del Código de Derecho Canónico, debería de haber a todos los niveles, nivel comunitario ciertamente no, pero por encima del nivel comunitario, un Consejo de Economía. Un Consejo de Economía que ciertamente es asesor, asesora, no decide. Ya sabemos que quien decide es el gobierno. Eso lo tenemos claro. Pero el Consejo asesora. El Consejo da opinión. Y yo creo que ¿quiénes van a ser los miembros de ese Consejo? ¿Cómo se van a elegir? Todo eso habría que definirlo. ¿Qué funciones tiene ese Consejo? Pues conviene que todas estas cosas se piensen. Asesores externos, miren, hoy en día nos hacen falta. Ha habido congregaciones a lo largo de la historia que alguno de sus miembros prácticamente hacía de arquitecto, cuando tenían que levantar un nuevo monasterio, etc. Pero bueno, eso hoy en día no funciona así. Si queremos hacer un edificio nos hace falta un arquitecto. Es un asesor externo que tengamos. Con los bienes inmuebles que tenemos, posiblemente nos hace falta un arquitecto casi de continuo, por los diversos problemas, obras de reforma, etc. Pero, por ejemplo, en el mundo de las inversiones financieras, ¿cómo no nos va a hacer falta un asesor? Nos tiene que hacer falta. Ah, por supuesto, independiente. No lo pongo ahí, pero lo pienso, ¿vale? Independiente. Independiente quiere decir que es un asesor que le pagamos nosotros y que por eso vela por nuestros intereses. No por los del banco, sino por los míos. Eso es importante. Otra herramienta es simplemente a la hora de ver las inversiones financieras e inmobiliarias, es decir, hay que fijar unos criterios para esas inversiones. No es que los criterios se vayan a fijar en este documento, pero este documento sí que tiene que decir, tiene que haber unos criterios. Esos criterios los tiene que aprobar ¿quién? Se tienen que revisar cada cuánto. Todo eso hay que decirlo. Gestión de los recursos humanos, que también es otro tema muy importante, porque hoy en día, y estoy seguro de que ustedes también, tenemos muchos empleados en nuestros colegios, en nuestras actividades. Tenemos muchos empleados. ¿Cómo vamos a gestionar eso?
son colaboradores de nuestra misión, en muchos colaboradores necesarios para nuestra misión. Y eso hay que cuidarlo, hay que mimarlo. En muchos casos les vamos a tener que dar también una formación, ¿vale?, específica, para que sepan que están trabajando no en la empresa Ford, o no en la empresa Apple, o no en la empresa Microsoft, para que sepan que están trabajando, en su caso, con las dominicas de la Inmaculada Concepción y, en mi caso, con los padres claretianos. Muy importante. Y, por supuesto, hay que hablar también aquí de la necesaria formación de las ecónomas a todos los niveles, locales también, y de los administradores, administradoras, para que conozcan esta normativa, para que sepan qué es lo que pueden y no pueden hacer, para que sepan cómo tiene que ser su trabajo y cómo quieren ustedes que sea su trabajo. Otro elemento importante son las actividades. ¿Cómo se van a gestionar las actividades? También hay que decir algo de eso. Y al final yo creo que hay que añadir, como herramientas o como anexos, no sé, pero sí que hay que añadir dos cosas que en muchas congregaciones a veces dan problema. Cuando las hermanas, en mi caso los claretianos también lo hacen, depositan parte de su patrimonio o todo el patrimonio en la congregación. Siguen conservando la propiedad, pero lo depositan en la congregación. Esto puede ser que en algunos países tenga problemas fiscales. Hay que dejar el tema muy claro. O, por ejemplo, otro tema importante es, se reciben subvenciones. ¿Cómo se contabilizan esas subvenciones que a veces recibimos en nuestras actividades, en nuestros colegios, en nuestras residencias? A ver, que yo conocí una congregación que con el dinero de una subvención de una ONG alemana, esto hace años, se construyeron una casita en la playa para ir de paseo. A ver, por Dios. Y otra congregación que recibió dinero para hacer un hospital, y bueno, el hospital se pusieron los fundamentos, pero se construyó una buena casa para que fuese postulantada con aquel dinero. Vale. Evidentemente, estas cosas hay que tener cuidado. Este sería un punto también que habría que tener en cuenta.